Que se escuche, que se escuche. Hiekari Wanyuki. Les voix des peuples. Soledad, pueblo. Las voces de los pueblos. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, cerramos el año como nos gusta hacerlo, sin anestesia y con memoria. La política no se congela en Navidad, al contrario, se acelera. El capital aprovecha las crisis, las guerras y el cansancio social para avanzar posiciones, mientras los pueblos resisten. A veces ganan y a veces pagan un precio alto. Hoy queremos hacer un recuento honesto de lo que ha pasado en el mundo, en México y aquí en Nayarit, entendiendo, como diría David Harvey, que la economía, el poder y el territorio están profundamente entrelazados y decirlo claro, como nos ha enseñado Pablo Iglesias, la política va de quién manda y para qué. Bienvenidos a Voces de los Pueblos. Hoy hacemos un resumen de lo que ha acontecido en los últimos meses y en lo que va del año de la política internacional en México y, por qué no, en Nayarit. Bien, me acompañan el día de hoy, como siempre gustoso y cerrando el año aquí en nuestra posada de Voces de los Pueblos, Roberto Gutiérrez. ¿Cómo está, Roberto? No, encantado de estar aquí, de saludarles de nuevo. De verdad que ha sido un año lleno de muchas experiencias, ¿no? Y bueno, ahora en este cierre, pues será un gusto compartir también con quienes nos escuchan y, como bien dices, hacer un recuento de algunos de los principales eventos que se han dado a nivel mundial en México y en nuestro estado Nayarit. Tarea difícil, por eso también invitamos a que nos acompañe, no puede faltar, Hugo Cepeda. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Harry? Roberto, un gusto, como siempre, estar aquí y, bueno, un gusto estar con las personas que nos escuchan. Como ya lo mencionan, pues hay mucho de qué hablar, mucha tela que cortar, muchos acontecimientos a lo largo del año y pues que son muy importantes en la política y que esto nos afecta de manera directa o indirecta. Y bueno, pues es importante que reflexionemos al respecto y pues a darle. Gracias, Hugo. Roberto, nos faltan aquí en el estudio, como habrán notado, algunos compañeros entrañables. Por ejemplo, Hazel Romero, Fernando, que donde quiera que estén, pues nos están escuchando. Gracias por formar parte de este equipo en lo que ha sido este año y esperamos que el próximo año también nos puedan acompañar para más capítulos. Y a ti que nos estás escuchando, tú eres la resistencia y formas parte de las voces de los pueblos. Bueno, vamos a dar inicio. El escenario internacional muestra con crudeza cómo el neoliberalismo muta en autoritarismo cuando se siente amenazado. Ajustes salvajes, sanciones económicas, guerras por recursos y al mismo tiempo victorias parciales de la izquierda que rompen el consenso dominante. ¿Qué nos dice el colapso económico argentino bajo Milei? El avance de la ultraderecha con Kast en Chile, las amenazas de Estados Unidos a Venezuela por el petróleo y, en contraste, las victorias de candidaturas de izquierda como Mandani en Nueva York o Connolly en Irlanda sobre el momento político global que estamos viviendo. ¿Qué nos dice esta disparidad en cuanto al ascenso de la ultraderecha en algunos países? Pero también vemos algunas luces de proyectos revolucionarios de izquierda, socialista o como les quieran llamar, en algunas latitudes diferentes. ¿Cómo ves esto, Roberto? Yo creo que a lo primero con lo que tendríamos que decir y que está muy en sintonía con lo que hemos estado compartiendo a lo largo de los distintos episodios de Voces de los Pueblos es que estamos viviendo una lucha de clases, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que dejar de fondo y con la introducción que nos haces, Harry, también creo que se queda muy evidenciado, ¿no? O sea, tenemos al mismo tiempo proyectos de ultraderecha avanzando de una forma lapidaria, incluso yo me atrevería a decir sanguinaria alrededor del globo, pero también tenemos estos proyectos de izquierda, es una izquierda muy clara, de proyectos que no nada más se asumen, digamos, como progresistas, sino que abiertamente se autodenominan socialistas, por ejemplo, ¿no? Y que creo que eso evidencia claramente que estamos viviendo una lucha de clases
que no es que no haya estado, ¿no? Pero me parece que el contexto social global que vivimos en la actualidad lo hace evidente, ¿no? Le pone el nombre, destapa las máscaras y nos muestra que este escenario de este conflicto entre propuestas políticas que literalmente están abanderando los intereses capitalistas, los intereses de los grandes grupos económicos del 1% global, se están llevando sobre la palestra política, pues también tenemos por otro lado grupos, sectores, movimientos sociales y políticos que abiertamente están defendiendo proyectos anticapitalistas, proyectos socialistas, proyectos radicalmente democráticos que evidencian, de nuevo, repito, esta lucha de clases que siempre ha estado ahí, pero por el proceso histórico, político que se vivió a finales del siglo XX, a inicios del siglo XXI, pues empezó a tratar de cubrir, de tapar, de decir con otras palabras, ¿no? Y ahora lo tenemos enfrente. Entonces yo creo que ahí está, ¿no? Es esa propuesta, eso que Karl Polanyi a mediados del siglo pasado decía como este doble movimiento, ¿no? Avanza las propuestas del mercado, del libre mercado, queriendo acapararlo y dominarlo todo, y al mismo tiempo tenemos como este segundo movimiento, como este doble movimiento, estas propuestas de la sociedad que se organiza, a veces de manera, quiero decir, literalmente organizada, sistemática, o a veces de manera más esporádica, pero a que al final son movimientos de respuesta ante estos avances de libre mercado que intentan resistir y mantener espacios de libertad, de emancipación, protestar y decir esto no lo podemos redimir ante los intereses del capital, esto no lo podemos someter a los intereses del mercado. Y entonces ahí empieza este confrontamiento que, repito, no es nuevo, pero que en el escenario político global y nacional que vivimos se está reencrudeciendo y se está mostrando con todas sus letras, ¿no? Entonces, como una primera introducción, yo diría, ese es el escenario en el que nos encontramos en la actualidad. Hugo, ¿tú cómo ves el ascenso de las ultraderechas en América Latina y también los triunfos de algunas izquierdas en algunos otros países? Bueno, ahora que escuchaba atentamente a Roberto, eso me hace recordar justamente algunos procesos en la historia de América Latina que de alguna manera se han repetido, ¿no? Han sido, digamos, ya se han vuelto cotidianos, ¿no? Que llega la izquierda al poder y que eso hace, de alguna manera, haciendo un paréntesis aquí, el tipo de izquierda que llega al poder, ¿no? Una izquierda más vinculada a la socialdemocracia, sin realmente un compromiso ideológico. Eso termina haciendo o termina desembocando justamente en el regreso de la derecha o de la ultraderecha en este caso, ¿no? Bueno, yo lo veo en el panorama. La parte de la derecha pues la veo preocupante por esto que digo que se repite de manera constante, y más que nada por lo que está aconteciendo. Me voy a la parte específica de Argentina, de Sudamérica más que nada, pues es que pareciera que hay quien le interesa o está interesado en que esos tiempos de las dictaduras de los años 70 regresen, obviamente, sin una careta de dictadura, sino con una careta más amable, donde el Estado funciona pues como el contenedor, ¿no? de digamos, de los descontentos sociales, pero sirve a la clase empresarial, como decía Roberto, ¿no? Al 1% del mundo que acapara la riqueza. Eso lo veo preocupante porque lo hablábamos fuera de micrófonos en otro podcast que tenemos, que es el que se da fuera de micrófonos. Off records. Off the record, sí. Justamente, ¿no? Que pareciera que
que pues la ultraderecha o digamos los dueños del capital pues se dan cuenta de que, entre comillas, hacer concesiones o recular para que la clase trabajadora tenga derechos, no les ha funcionado del todo porque han dejado de percibir pues mucha cantidad de beneficios o de privilegios económicos, ¿no? Entonces hay que recrudecer las formas, hay que estrangularlos a los trabajadores, mutilar los contratos colectivos y es volver pues a esa época de la dictadura. Lo que también por otro lado es, digamos, una bocanada de oxígeno, ¿no? El hecho de que lleguen gobiernos como el de Mamdani en Nueva York y de Connolly en Irlanda, pues es como una bocanada de aire, ¿no? Porque eso también me hace recordar lo que les mencionaba hace rato de Cepeda, Iván Cepeda en Colombia, que se perfila al menos como, o se perfilaba hasta hace unos 2 meses como la cara más visible y más digamos, congruente de la izquierda y que podría conducir a que siga gobernando pues este grupo, ¿no? de Petro y esta idea, ¿no? de izquierda muy cercana al pueblo, ¿no? Porque tienen una carga ideológica clara, una idea ideológica, perdón, valga la redundancia, una perspectiva ideológica bien fundamentada, donde justamente está claro pues que el enemigo es justamente el capital, ¿no? Y que el capital utiliza al Estado o a los estados para beneficiarse. Entonces, digamos, en el resumen es que lo veo complicado en Sudamérica, pero una bocanada de aire en otros espacios que pues eso puede también servir como influencia, porque hay que acordarnos que muchas veces en Latinoamérica tomamos como referencia la política desde la visión occidental, ¿no? Primermundista, ¿no? Que lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, nosotros como, entre comillas o paréntesis, tercermundistas, terminamos abrazando referencias primermundistas y eso pues puede funcionarnos como experiencia y como por ahí un impulso para intentar hacerle frente a las políticas de ultraderecha y conservadoras. Gracias, Hugo. Roberto, pues como bien decías, Hugo, ahorita realmente no es como que haya una tendencia clara, única, o como un modelo a seguir que se está repitiendo en la política. Yo creo que nos queda bastante claro de que la política no es una fórmula mágica o una receta que se esté siguiendo y aplicando de manera homogénea a las distintas latitudes, sino que efectivamente tiene que ver con lo que decía Roberto, ¿no? Es una lucha de clases. Esta lucha de clases se presenta de manera distinta en distintos países y lo que estamos presenciando pues es que pareciera que en algunos lugares pues la configuración de las demandas sociales de los trabajadores ha empujado a un impulso de iniciativas de izquierda o socialdemócratas, mientras que en otros lugares parece ser que lo que ha aumentado pues es la ultraderecha y ha ganado terreno. Bueno, veamos, en México la disputa no es solo electoral, es cultural y mediática. Una ultraderecha que no logra ganar en las urnas intenta desgastar al gobierno con campañas simbólicas, mientras que desde el poder se administran reformas que muchas veces no rompen con la lógica empresarial del modelo económico. ¿Cómo se ha expresado este año la ofensiva mediática de la derecha? Por ejemplo, tenemos figuras como Salinas Pliego, el tío Richie, los memes del PRI, de que no, pues antes estábamos mejor con el PRI, o por ejemplo la pasada marcha de la Generación Z, que de Generación Z no tenía nada, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cuáles han sido los límites del gobierno de Morena
cuando impulsa reformas laborales y políticas que realmente no representan una ruptura real con el neoliberalismo, ¿no? Sino que son reformas pues muchas veces pactadas con la patronal. ¿Tú cómo ves esto, Roberto? ¿Cómo ves la situación de México? Ok, sí, hace un momento comentaba que a nivel global estas tensiones entre posturas abiertamente socialistas y posturas abiertamente fascistas, yo me atrevo a decir, o sea, no usan el término, pero sus medidas y sus discursos son los mismos. Yo creo que en México no hemos llegado a ese nivel de contraste que haga evidente la lucha de clases. A mí me parece que entre lo que se ha dado a nivel político entre los gobiernos de la 4T, ya con el antecedente de Andrés Manuel López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum, y también a nivel estatal, municipal, en los distintos territorios mexicanos, me parece que ha sido más que una lucha de clases en sentido estricto, ha sido una lucha mediática, narrativa, a partir de cuáles son los discursos que van a regir la manera en la que entendemos el escenario en México, ¿no? Me parece que, debo decirlo, de fondo no ha habido una ruptura propiamente, por eso le decía, no hay una lucha de clases propiamente, un escenario en el cual haya abiertamente una política y un partido que abandere luchas de clase en un sentido estricto o radical, nominal, fuerte, incluso yo diría, ¿no? Más bien, en efecto, han habido ciertas reformas que han sido benéficas para la clase trabajadora. En particular, me parece que las que tienen que ver con el ámbito laboral, muy específicamente, quizá el outsourcing y el aumento al salario mínimo, que creo que han sido políticas que a ver, también en las condiciones del México actual, contemporáneo, del siglo XXI, en los últimos 2-3 décadas, han tenido importantes resultados. Por ejemplo, la reducción radical que se ha dado a la pobreza en México ha estado detrás de las políticas laborales, y en particular el aumento del salario mínimo. Pero quiero decir, estas, aunque sean reformas que han tenido implicaciones sociales y laborales relevantes, en realidad no han supuesto una ruptura, como también lo decías, Harry, en la introducción, con la lógica empresarial del modelo económico en el que nos movemos, y que a nivel discursivo incluso han apelado a buscar puntos de conciliación, ¿no? Por ejemplo, con la reforma sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que hay que decirlo, las 48 horas en México fue en su momento una conquista laboral, una conquista social, pero que se dio hace más de un siglo, ¿no? Que quedó estipulado en la Constitución de 1917, y que para 2025 seguir manteniendo esta jornada pues parece hasta ridículo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo no ha habido una ruptura. Los aumentos del salario mínimo, con todo lo interesantes, lo importantes y la trascendencia que han logrado tener, pues representan una ruptura. Por ejemplo, los aumentos del salario mínimo anteriores apenas si eran equiparables al aumento, por ejemplo, de la inflación. Entonces, en realidad, en términos reales, no implicaban una conquista laboral. Apenas lo están haciendo en estos gobiernos de la 4T, pero me parece que hay mucho todavía por avanzar. Por ejemplo, esto que decías acerca de ciertos actores como Salinas Pliego, los memes del PRI, la supuesta marcha de la generación Z, me parece que expresan un cierto descontento con algunas clases medias que están, digamos, oponiéndose a la narrativa de la 4T, porque, repito, me parece que en la práctica, en el fondo, no han supuesto realmente un cambio radical en la estructura política, económica mexicana. Por ahí también, por ejemplo, estuvo esta propuesta de la reforma quizá más radical de la 4T al final del gobierno de López Obrador, que fue la reforma judicial, que hasta el momento me parece todavía está en claroscuros qué ha significado, ¿no? Desde que se propuesto y desde que se propuso, y después cuando se llevó a cabo, han habido muchas voces a favor, en contra, y hay elementos interesantes que podemos debatir acerca de cómo funcionaba el sistema de justicia en México, pero me parece que al final del 2025, casi 6 meses después de que se llevó a cabo esta reforma,
es en claroscuro saber qué ha pasado con ella, ¿no? Entonces, bueno, me parece, repito, para ya no extenderme más, que la oposición entre estos partidos exteriores al gobierno y la 4T es una disputa más bien narrativa, y de fondo me parece que todavía hay muchos temas que ahí tendríamos que estar discutiendo. Gracias, Roberto. Sin duda es muy complejo, ¿no? Hugo, ¿tú cómo ves toda esta situación de México? Bueno, la situación en México, digamos, esta confrontación que menciona Roberto, que es meramente narrativa, ¿no? Discursiva, pues, es desde la idea, pues, lo voy a poner en lo de los programas sociales, de repente las clases medias inconformes y la derecha, pues, cuestiona, y con esta idea de lo del PRI, lo voy a centrar a eso, que decían, o dicen, su mayor argumento es que el PRI administraba mejor los programas sociales, ¿no? Que bueno, para ellos me queda claro que administrar mejor significa hacer entrega de programas sociales de manera selectiva, ¿no? Porque de alguna manera la 4T ha manejado el discurso de que son ya derechos, o intentan ser derechos universales, ¿no? Universaliza los programas sociales, pero pues dicen la derecha que no. En ese sentido, ¿no? De los programas sociales. Y luego también abonan la ultraderecha y pues toda la derecha, ¿no? A esta idea de la meritocracia, justamente ahí. ¿Quién merece los programas sociales, no? Dicen, ¿no? Con este ataque a los programas sociales que reciben los jóvenes, los estudiantes, que no, que tienen que ser de manera selectiva, como me hace acordarme de esta cuestión de las becas en las escuelas primarias, que te hacían un estudio socioeconómico y que tienes que sacar arriba de 9 para merecer. O sea, si eres pobre y, digamos, burro, no tienes derecho a una beca, no tienes que ser pobre y dedicado, ¿no? Trabajar y trabajar en esta lógica de producción, pues, del capitalismo, que se refleja en la cuestión educativa, pues, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, que el que más trabaja en clase, el que más obedece, ese es merecedor de los programas sociales. Y en este caso, pues, en la escuela, de una calificación aprobatoria. Ahí lo que pasa también con la idea de la generación Z, justamente se les, creo yo, o considero más bien, que se está intentando instaurar esta lógica, ¿no? En los jóvenes, de el que no hace para merecer, pues no recibe, ¿no? Es lo mismo en los programas sociales. Y lo que hablábamos también hace rato, justamente en lo que mencioné al principio, de que este 1%, estos grupos oligárquicos, se dieron cuenta que el haber reculado ante quien les hizo frente, pues les causó pérdidas, vamos a decirlo así. Entonces están recrudeciendo justamente y están haciendo que no se dé la reforma laboral, en este caso la reducción de las 40 horas, que tanto ya se merece. Hay países que están peleando por las 36 horas y nosotros apenas estamos pensando en reducir la jornada de 48 a 40 horas. Entonces, pues la lógica va en ese sentido, y lo que está pasando, pues es lo que decía también, ¿no? O sea, Morena no ha sabido de alguna manera justamente realizar de manera adecuada esto, y porque entendamos que hay dos Morenas, ¿no? La Morena de izquierda, que son muchos de los cuadros fundadores que ideológicamente tienen esta perspectiva bien sustentada, y del otro lado la Morena, o el partido Morena de derecha, ¿no? Que son muchos de los que fueron santificados y purificados por López Obrador, y que pues que justamente los necesitaba, pues, para solidificar su movimiento, ¿no? Entonces está esta pugna al interior del partido, está esta pugna al interior del gobierno, son dos visiones encontradas, y eso pues también hace que, o ha hecho
que no se desarrolle de manera, pues bueno, no sé si decirlo correcta o adecuada, las políticas en la cuestión de la justicia. Otro ejemplo, en la justicia laboral, social y en otros sentidos, ¿no? También otra narrativa es lo que decía Roberto de la reforma judicial más importante, o la reforma más importante, que fue la judicial de AMLO, pues ha traído muchas discrepancias, ¿no? Hace poco vi que un joven juez renunció, veintitantos años, y entonces las críticas fueron, ¿ven para qué sirvió esta reforma si ya renunció la persona? O sea, como que si eso demeritara a la reforma en sí, de manera general, el hecho de que una persona de menos de 30 años terminó renunciando a su cargo, ¿no? Que fue electo justamente ahora en julio, en las elecciones, ¿no? El 2 de junio que fue la elección. Entonces, son argumentos sin peso, pero que están utilizando todos los medios posibles, pues, para atacar cualquier intento de cambio y transformación. Tenemos toda una situación muy compleja en México. Entonces, bueno, es una cosa que ya hemos venido comentando seguramente en casa, con los compañeros y también aquí en el podcast. Por un lado tenemos una ultraderecha voraz, rapaz, ¿no? Que está duro y dale, golpeando con lo que se pueda. Y yo creo que aquí lo preocupante, y bueno, no sé, a título personal, algo que me preocupa siempre que veo las críticas al gobierno actual, es que esas críticas están construidas desde el argumentario de la ultraderecha, ¿no? De que los derechos están mal, de que las prestaciones sociales a los más vulnerables son malas, y nos están llevando hacia un sentido común bastante dañino, bastante perjudicial para las clases sociales populares en general, ¿no? O sea, nos están llevando a un retorno a una situación de mayor vulnerabilidad, básicamente a una situación de pobreza extrema y desigualdad, ¿no? Es el México que quieren construir. Y aquí en Nayarit, bueno, no estamos exentos de eso, ¿no? Vamos a ir cerrando el capítulo, cayendo en la cuestión local. Nayarit es un laboratorio en pequeño de estas contradicciones. Un gobierno que se dice parte de la 4T, pero que en los hechos reproduce prácticas de despojo, privatización y control político, mientras Morena se fragmenta y el pueblo queda sin voz clara. ¿Qué ha significado en Nayarit el neoliberalismo del gobierno de Navarro, las acusaciones de despojo en la Operación Nuevo Nayarit, la imposición de una fiscal asociada a la persecución política y la fragmentación interna de Morena para la representación real de las mayorías? ¿Tú cómo ves todo esto, Roberto? Mi respuesta más sincera es que tengo miedo. Me gustaba mucho cómo un poco cerraba Hugo y cómo lo mencionabas tú, Harry, en el sentido de que al final, digamos, la oposición a Morena mayormente ha sido desde una perspectiva de derecha, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? En general, yo creo que lo que tendríamos que estar buscando más bien es una oposición a Morena desde la izquierda, ¿no? O como lo decía Hugo, también estar alineándonos con los partidarios de izquierda dentro de Morena. Yo creo que ese es el proyecto, ¿no? Porque, a ver, obviamente, un poco como los memes, ¿no? O sea, tú y yo no somos iguales porque tú criticas a Morena por, digamos, por posturas clasistas que desvirtúan a las personas beneficiarias de programas sociales, y yo la estoy criticando porque me parece que no es suficientemente radical su postura, ¿no? Y creo que hay ese, ¿no? Un poco jugando con este meme, esa sería la postura, ¿no? O sea, necesitamos un ala a la izquierda de Morena, ¿sí? Puede ser dentro de ella, puede no ser dentro de ella, pero necesitamos una postura de izquierda. Y creo que lamentablemente en Nayarit, mucho al menos del movimiento de Morena y
del partido Morena que ha sido gobernante ha estado alineado con intereses más bien de derecha, ¿no? Y me parece que, como bien lo dices, o sea, sin matices, lo que hemos tenido en Nayarit es un gobierno neoliberal con Navarro, ¿no? Sin matices, sin enmiendas, sin rodeos. Hemos tenido un gobierno de derecha y además de derecha neoliberal, casi que de manual, ¿no? Que lo podemos ver en las privatizaciones que ha tenido Navarro, en la concesión a empresas públicas, en cómo ha cedido territorios en las playas, en la sierra, en las ciudades, en la vulneración que ha tenido a los derechos laborales. O sea, hay una serie de medidas que son de manual de neoliberalismo que el gobierno de Navarro ha estado abanderando con, digamos, este recubrimiento de Morena y de la 4T, que claramente es, de nuevo, meramente discursivo, porque en la práctica ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Y me parece que eso también hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que necesitaríamos, pues, más bien es tener una perspectiva de izquierda. Además, obviamente, también tenemos que agregar estos elementos vinculados a la militarización, que bueno, no ha sido una militarización explícita, pero sí a través de el uso de la fuerza pública, ¿no? Para reprimir las protestas sociales, esto que mencionabas acerca de la llegada de la nueva fiscal, ¿no? Al Estado. Entonces, bueno, ahí hay una serie de elementos que tendríamos que considerar que son netamente neoliberales y que tendríamos que estar abanderando una propuesta alternativa. Por ahí parece ser que dentro de Morena, Nayarit, hay actualmente, bueno, ya de cara al 2026, que es a la antesala del año electoral, pues claramente se están destapando las contiendas internas que también hay y que hay que seguir muy de cerca, porque yo me atrevería a decir, pues ahora sí que figurativamente, pero ni tan figurativamente, pues estamos poniendo en juego el futuro inmediato de Nayarit, ¿no? Con las próximas elecciones, que creo que va a ser una moneda abierta entre los intereses de Morena a nivel federal, los intereses de Morena a nivel local y desde luego las posturas que como ciudadanía tomemos. Entonces, yo creo que por ahí hay, o sea, evidentemente frente a un gobierno priista o panista, yo, y me atrevo a decirlo, prefiero un gobierno morenista, pero también no cualquier partido morenista, ¿no? Cualquier gobierno morenista. En ese sentido, repito, tendríamos que seguir muy de cerca cómo se van dando también las disputas internas, las propuestas que hay entre los candidatos que se empiezan a perfilar, seguirlos, pero con un ojo muy crítico, muy cercano, que nos permita poder ver cuál va a ser el escenario que tenemos, porque me parece que así como a nivel global hay un realce de estas posturas de ultraderecha, pues a nivel local se están dando ya desde este momento en el gobierno de Navarro. Y bueno, tendríamos que buscar un horizonte diferente. Desde luego también, además de esto que acabo de decir a nivel de la contienda electoral, pues también a nivel de las luchas sociales que podamos tener la ciudadanía. Un ejemplo muy claro que también hemos abordado en otros episodios dentro de Voces de los Pueblos, por ejemplo, la lucha en Ciudad de las Artes, que nos ha mostrado un horizonte de una lucha política ciudadana muy específica sobre los espacios públicos, pero también las luchas que se tienen, por ejemplo, sobre el río San Pedro y etcétera, ¿no? O sea, otro tipo de luchas que también nos muestran un horizonte de emancipación. O sea, no podemos abanderar, tenemos que tener los dos pies, ¿no? Tanto en el ámbito social como en el ámbito político, para tratar de ser una mancuerna que nos ofrezca un horizonte distinto, porque en este momento, y cierro con eso, pues sí tenemos un horizonte vinculado a la derecha, a la ultraderecha y a la derecha neoliberal, ¿no? Gracias, Roberto. Sin duda complicado. Hugo, ¿tú cómo ves la situación de Nayarit con Navarro, la fiscal? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Puedo decirte? Siguiente pregunta. No, está complicadísimo. Y voy a retomar lo que dijiste, ¿no? Del laboratorio, que Nayarit es un laboratorio pequeño, ¿no? De contradicciones ideológicas, sociales, políticas, lo que sea. Y también de laboratorio en muchos sentidos
hay que remontarnos a 1999, ¿no? Que se empieza a afianzar la política de alianzas, ¿no? Las alianzas que querían, le empiezan a despojar de la cuestión ideológica, de esta, digamos, este cimiento ideológico a los partidos de izquierda, porque empiezan a aliarse con partidos de derecha para tumbar a quien gobernaba en ese momento, ¿no? El PRI. Un año después, pues viene el triunfo de Vicente Fox, ¿no? Y así fue sucediendo, ¿no? Que regresó después de que fue electo Toño Echevarría en el 99, pues regresa Ney. A nivel federal, vuelve, bueno, tiene otro periodo de 6 años con el PAN, pero después vuelve el PRI, ¿no? Es como siempre, como que suceden cosas primero acá y luego se experimentan acá y luego se van a nivel federal. No sé si sea coincidencia o si sea así, pero pues, ahí está claro, ¿no? Y entonces a lo que voy es que este despojo ideológico también es despojo de, digamos, características esenciales de los conceptos, ¿no? De la política, de la democracia, cuando nos dicen que no todo es político o que lo social y lo político van cada uno en un extremo distinto, cuando nos dicen que la democracia es acordar, cuando nos dicen que la democracia es estar todos de acuerdo y cuando no, o sea, tendría que ser lo que decía Roberto hace rato, ¿no? Estamos justamente en esta lucha de clases, ¿no? Y que quienes gobiernan con esta idea del neoliberalismo y utilizar el Estado para amplificar el neoliberalismo también han actuado en lo político, desvinculando a la sociedad del interés político. Y entonces cada quien está por su lado, y lo decías tú, ¿no? O sea, luchas sociales, sí, demasiado, digamos, importantes, pero están aisladas, pues, de cualquier otra lucha o una perspectiva política. Entonces, eso hace que justamente, pues, no funcionen o no haya quien le haga frente a quienes gobiernan. Y entonces, ahí la derecha, ahora sí que va a haber un verso y sin esfuerzo, la derecha aprovecha, ¿no? O sea, a final de cuentas termina aprovechando las condiciones para regresar. Es lo que venimos diciendo a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional, a nivel estatal. Y es una lógica, pues, que siempre sucede, ¿no? O sea, a final de cuentas, la incapacidad de la izquierda de ponerse de acuerdo o de generar un núcleo, una fuerza amplia de izquierda. Creo que esto lo hemos venido diciendo, o al menos yo recuerdo haberlo platicado con Harry hace más de 5 años, en donde la izquierda no está articulada. Llámese socialdemocracia, el socialismo, llámese el mismo anarquismo, no sé, todas las fuerzas más cercanas a la izquierda se desarticulan y entonces la derecha pues termina aprovechando, ¿no? Y ahora, con todo lo que fue Morena previo al 2018, desde 2012 que surge como, o al menos en los reflectores como movimiento, ¿no? Antes de ser partido, pues todo eso pues fue o ha sido bien aprovechado por la derecha. Y ya los errores que tal vez, bueno, para muchos expertos, entre comillas, en política van a decir que fueron los mejores aciertos del Andrés Manuel, ¿no? Que fue pactar con ciertos grupos para poder cimentar su proyecto. Pues que al contrario, ¿no? Fue desvirtuarlo, quitarle justamente toda su fuerza ideológica, y pues eso permitió y ha permitido justamente que el neoliberalismo siga avanzando, ¿no? Eso lo vemos en Nayarit más que nada, ¿no? Con esta idea también pues de quienes gobiernan pues tienen las mismas prácticas de quien gobernaba hace 18 años y hace 70 años, porque justamente ahí se formaron, ¿no? Políticamente ideológicamente se formaron o empezaron a surgir cuando el neoliberalismo comenzó a ser digamos en su mero apogeo, ¿no? Entonces, es preocupante, también es motivante justamente
para quienes militamos en la izquierda, para empezar a hacer análisis, a hacer crítica y bueno, pues intentar formar lo mínimo para poder conjuntar una gran fuerza, ¿no? Y previo justamente a lo que viene con las elecciones que son en el 27, si no me equivoco. Entonces, pues yo creo que más que desalentador puede ser alentador si se le da justamente, si se le encamina de la mejor manera, ¿no? Entonces, lo que decía hace rato, estas luchas con Connolly y Mamdani en Nueva York, pues tienen que ser de motivación y tienen que servirnos como ejemplo y experiencia de que se pueden llegar a otra situación, ¿no? Porque justamente tenemos que eliminar esta idea, ¿no? De la izquierda neoliberal, que está mal tal vez llamarla así, pero existe, ¿no? Existe. Entonces, pues eso ya al final les preguntaré si, bueno, voy a cerrar más que con algo claro, con una pregunta, ¿no? Una duda, me surge la duda, ¿no? De si se puede hablar de socialismo de mercado, que se pueda implementar. O sea, realmente si la izquierda que gobierna nos puede llevar a esta idea, si no, pues seguiremos siendo con esta, o seguiremos viviendo tras el capitalismo. Interesante pregunta la que planteas. Me gustó mucho lo que comentabas ahorita. Yo en lo personal pienso que es una contradicción eso de socialismo de mercado. No, yo creo que no es algo que sea posible, ¿no? O sea, tal vez el mercado como mecanismo de intercambio sea posible bajo un esquema socialismo de extensión de derechos para la ciudadanía, pero lo que normalmente entendemos como socialismo de mercado implicaría una convivencia que simplemente no termina de ser, ¿no? Entre, bueno, ¿esto es socialismo o es una economía de mercado basada en el lucro de las empresas, ¿no? Entonces no termina de definir realmente su sentido. Pero bueno, tenemos una situación bastante compleja. Antes de empezar este capítulo, decíamos, en resumen, todo se está yendo a la mierda, ¿no? Cerrando el año, parece que el mundo está muy complicado y las expectativas políticas no pintan un buen panorama, pero pues nuestra labor es decir las cosas como están ocurriendo y tratar de proponer salidas, ¿no? Entonces, pues tenemos que afrontar la realidad cruda con una especie de necedad y una necedad necesaria, digna de seguir luchando. Bueno, para ir cerrando, Roberto, ¿tú cómo ves, en resumen, este año? ¿Cómo lo cerramos? ¿Cómo nos despedimos? Yo creo que el 2025, para decirlo en pocas palabras, pues termina por ser la síntesis de ciertos horizontes que veíamos en años anteriores, ¿no? En particular esto que decíamos sobre el regreso y el auge de las derechas y además desde una perspectiva de ultraderecha, y estas pues vicisitudes, problemáticas, dudas que iban a surgir en torno a las izquierdas a nivel global, ¿no? Yo creo que el 2025 terminó de hacerlo muy evidente, tanto por las políticas de Trump a nivel geopolítico mundial, como por ejemplo a nivel local, lo que hemos visto sobre el avance del gobierno de Milei o el triunfo ahora de Antonio Kast en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería eso, ¿no? El panorama que tenemos ahorita del 2025 es un año en el que se ha reencrudecido las luchas, en particular se ha hecho evidente la lucha de clases, como iniciaba diciéndolo. Y bueno, de cara al 2026 yo creo que precisamente ese es el reto, ¿no?
darle el nombre a la lucha que tenemos enfrente y definir en dónde estamos parados, en dónde estamos paradas y qué vamos a hacer con ello, ¿no? Como también lo decía Harry hace un momento. Me parece incluso pertinente la pregunta de Hugo respecto de esto del socialismo de mercado, en el sentido, pienso yo, más último de la pregunta, que es el decir qué horizonte tenemos al frente y qué queremos hacer, ¿no? O sea, yo creo que la historia y las condiciones sociales, económicas, políticas en las que estamos nos ponen enfrente la pregunta, ¿no? Del qué mundo queremos vivir y qué vamos a hacer para hacerlo, porque ya me parece que no tenemos opción para guardar esta respuesta para otros momentos o para dejar que alguien más responda por nosotros, por nosotras, ¿no? Entonces, creo que es importante comenzar a debatir, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Y qué vamos a hacer para conseguirlo? Digamos, para cerrar, me queda que ese es el horizonte, que no en sí mismo, aunque sí de repente parece que nos estamos yendo a la mierda, ¿no? Con este mundo, pero en sí mismo, digamos, también creo que para quienes somos partidarios de izquierda, algo que nos moviliza en la esperanza es precisamente decir que la historia no está escrita, ¿no? Que la historia la estamos escribiendo, incluso desde esos pequeños renglones, que las microhistorias, también como lo decíamos anteriormente fuera de cabina, van marcando, ¿no? El ritmo de la historia general. Entonces, en nuestros espacios, en nuestras luchas cotidianas, en la defensa de los territorios o las políticas que moldean nuestra vida, tenemos la oportunidad de marcar un horizonte, pero me parece relevante decir eso, ¿no? La tenemos. Podemos no hacer nada, podemos ser indiferentes, pero esa es la opción que podemos tomar y en todo caso pues tendríamos que vivir con las consecuencias de ello, al menos quienes estamos aquí, quienes nos mueven esta oportunidad de crear este espacio de Voces de los Pueblos, y estoy seguro que quienes nos escuchan estamos dispuestos a decir que queremos intervenir y bueno, ahí ese es el horizonte para crear oportunidades, ¿no? Gracias, Roberto. Es el espíritu que nos hace falta, ¿no? Para cerrar el año y empezar uno nuevo. Hugo, ¿cómo cerramos este año? Híjole, cerramos cargaditos de muchas situaciones, de polémicas, de cada vez esto, lo que dice Roberto, y coincido totalmente, de la lucha de clases. Desde que apareció, desde mi punto de vista, desde la perspectiva en Grecia, una ciudad, la de los esclavos y la de los propietarios de esclavos, y es más, si nos vamos más atrás, ya existía, entonces sigue existiendo, y entonces los que no pertenecemos a las clases acomodadas y privilegiadas, pues tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que arrebatarles nuestros derechos a estos oligarcas, y pues yo voy a ser tajante en este sentido, ¿no? Creo que pues mucho de lo que pasa en el mundo tiene que ver pues con la idea colonialista de Estados Unidos, la idea donde en su narrativa ellos son los buenos, los puros, los que merecen, y todos los demás pues nada, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay una relación desde lo que decía Roberto, ¿no? Desde las microhistorias, ¿no? Estos relatos en pequeños lugares, y que eso va determinando justamente los grandes relatos, ¿no? Todo lo que se cuenta de manera internacional. Entonces, pues en nuestros espacios tendríamos que alzar la voz, llenar lo que decía hace rato, ¿no? Estos conceptos que han sido vaciados desde la práctica, pues llenarlos, ¿no? En la práctica, y transformar, o intentar al menos transformar nuestra realidad. Entonces, como resumen, pues un año complicado, pero pues yo soy un poco más optimista en el hecho de que se puede hacer si se quiere, ¿no? O sea, en cuanto a la lucha y la transformación, pues encaminarlo a que hay que estructurar, hay que acuerpar un gran movimiento de izquierda, y pues se puede. Gracias, Hugo. Si algo nos deja este recuento es una certeza incómoda. Cuando la izquierda no disputa el sentido común y el territorio, el capital avanza sin pedir permiso. Pero también hay esperanza, porque las victorias parciales aquí y allá nos recuerdan que nada está escrito.
La tarea sigue siendo la misma: organizar, explicar y construir poder popular donde la gente vive y trabaja. Cerramos este episodio de Voces de los Pueblos y el último del año con música, porque también se lucha con alegría y memoria compartida. Con ustedes, Slide Ride Indian Christmas Remix de Vindaloo Singh, para recordarnos que incluso en invierno la política sigue en movimiento. Que pasen una feliz Navidad, unas fiestas combativas y un año nuevo lleno de lucha. De parte de Voces de los Pueblos, esto ha sido todo. Acompáñenos en el próximo año y en los próximos capítulos para seguir replicando las voces. Que suenen las voces de los pueblos. Just hear those sleigh bells jingling-a-ring-a-ting-a-ting-a-ling-a-too. Ring-a-ling-a-ling-a-ding-a-dong-a-ding. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a Jew. Ring-a-ling-a-ding-a-ding-a-dong-a-ding. Outside the snow is falling and friends are calling you home. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a Jew. Ring-a-ling-a-ling-a-ding-a-dong-a-ding. 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 Laga-laga, laga-laga, yeah. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We are snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing us a chorus or two, maybe three. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a Ring-a-ling-a-ling-a-ding-a-dong-a-ding. 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 Laga-laga, laga-laga.